Buenas noches, qué gusto es estar nuevamente con ustedes, iniciando esta serie de pláticas que tendremos de doctrina cristiana. Vamos a iniciar con una serie de estudios, a manera pues vamos a ir poco a poco, no hay ninguna prisa para esto, así que pues cada día jueves es nuestra intención tener subido en la plataforma estas pláticas para que usted pues vaya escuchándolas y si tiene preguntas, dudas o comentarios nos las vaya haciendo llegar. Vamos a iniciar en primer lugar por poner esto en las manos del Señor, así que le voy a rogar si usted me puede acompañar, pidiéndole al Señor pues que Él nos dirija, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos hable y no sean temas o ideas humanas, sino sea el Señor quien nos vaya preparando y capacitando para este caminar diario en la vida cristiana. Así que cerremos nuestros ojos un momentito, por favor. Amado Padre, bendito Señor Dios eterno, te damos gracias por toda tu misericordia y amor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de iniciar, Señor, esta serie de pláticas, de doctrina, que sabemos es tan necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Señor, nos ponemos en tus manos, suplicándote, por favor, desde ya, Señor, tú prepares todo, tú bendigas todo, a manera, Señor, de que esto se vaya realizando. Señor, háblanos, por favor, danos la claridad en nuestra mente para poder recibir y entender lo que tú nos quieras decir. Nos ponemos en tus manos, Señor. La gloria y la honra son únicamente para ti. En el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, amigos, familia, toda persona que nos vea y escuche, gracias a Dios vamos a poder iniciar. Vamos a iniciar estas pláticas de doctrina cristiana. ¿Cuál es el objetivo de estas pláticas? Bueno, empecemos por ahí. Bueno, en primer lugar, es ir estudiando las bases de nuestra fe. Como cristianos, como creyentes en Dios, como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo, nosotros debemos tener unas bases sólidas. Entonces, nuestra fe tiene que estar bien cimentada. Fe no es tirarse a un vacío sin saber qué hay ahí debajo. No es eso. Fe hay conocimiento. Fe, sabemos en quién creemos y sabemos lo que creemos. Entonces, tenemos que ir fortaleciendo nuestra fe y para eso es necesario pues ir conociendo de doctrina, ¿verdad? Ir fortaleciendo nuestro conocimiento de la palabra. Vamos a tratar de ir fortaleciendo ese conocimiento de la palabra del Señor, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanto engaño, es muy importante que vayamos fortaleciendo nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que va a ir aunado a los estudios que tenemos los días miércoles de libros específicos de la Santa Biblia. Y el tercer objetivo pues que estamos buscando es llegar a tener pues un criterio propio. Que usted tenga un criterio, que el día que a usted le pregunten algo, usted responda no porque el pastor lo dijo, no porque el anciano lo dice, no porque fulano lo dice, sino que usted tenga un criterio, pero basado en ¿qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a tratar, esos son los objetivos que tenemos de esta serie de estudios o de pláticas que vamos a ir teniendo. ¿Qué vamos a utilizar de base para estas pláticas? Bueno, pues únicamente vamos a utilizar la Biblia, nada más la Santa Biblia. Ahora, es muy importante aquí algo. Todos hablan de que predican sana doctrina, de que enseñan sana doctrina. Que le predique, todo el mundo que enseña dice, esta es sana doctrina, ¿verdad? Y nosotros no somos la excepción, nosotras también decimos lo mismo. Ahora, es importante saber
si verdaderamente estamos estudiando sana doctrina. Porque de nada sirve llenarse de doctrina si no es sana. De nada sirve llenarse de conocimiento si no es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos estudiando sana doctrina? Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro qué es la doctrina. Fíjense que según la RAE nos dice que doctrina es aquella enseñanza que se da para instrucción de alguien. Así, es aquella enseñanza que se da para instrucción de alguien. Entonces, cuando estamos hablando de sana doctrina, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de enseñanza pura, de enseñanza no adulterada, ¿verdad? Que es la que se está dando, de enseñanza así, verdadera. Ahora, ¿qué es lo importante para tener una sana doctrina? Bueno, utilizar la base, como les dije, estudiar en base a la Santa Biblia. Ese será nuestro manual, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros ese es el método de estudio que vamos a tener. De hecho, la misma Biblia nos habla al respecto de esto, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es la doctrina que nosotros debemos estudiar? La doctrina en la cual debemos de perseverar. Bien, entremos en materia. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 41, la Biblia nos responde cuál es la doctrina en la cual usted y yo debemos perseverar. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Y yo iré muy despacio con este tema, no hay ninguna prisa, tenemos el resto de nuestra vida, los años que Dios nos dé para esto, así que no hay ninguna prisa. Estamos con Hechos 2:41. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día oiga bien, como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina ¿de quiénes? De los apóstoles. Repito. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá la misma Biblia nos está diciendo cuál es la doctrina en la que nosotros debemos perseverar. Esa es la doctrina que está iniciando un pastor, que está iniciando un ministro. No, es la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues es la que encontramos en la Santa Biblia. Como conocemos todos, la Santa Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues la doctrina de los apóstoles en sí, pues la encontramos nosotros en principio en los evangelios, ¿verdad? Los cuales son San Mateo, Marcos, San Lucas, San Juan. Las cartas o epístolas paulinas, que ¿cuáles son? Las cartas a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, y las cartas o epístolas de Santiago, San Pedro, San Juan, y la revelación a San Juan, que es el libro de Apocalipsis. Esta es la doctrina en la que debemos perseverar. Ahora, ¿quiere decir esto que solamente vamos a ver Nuevo Testamento? De ninguna manera. Repito,
La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No podemos nosotros estudiar el Nuevo Testamento sin conocer las bases del Antiguo Testamento, sin conocer qué es lo que nos decía en el Antiguo Testamento que iba a suceder, y vemos nosotros a través del Nuevo Testamento el cumplimiento de esas profecías que se daban en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también nos da tanta historia, nos da la idea, porque no es algo así en detalle de cómo fue la creación, para entender quién es Dios. Por ejemplo, el libro de Romanos nos habla de que la creación viene y nos da testimonio de la existencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender esa creación si no vamos al libro de Génesis, cuando nos habla y nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos empieza a hacer un detalle de esa creación? Entonces es importante que vayamos viendo ambos, Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, pero en sí la doctrina que usted y yo, en la que debemos de perseverar como tal, esa está en el Nuevo Testamento, que es la doctrina de los apóstoles. Usted en los evangelios, pues usted, que el evangelio es uno escrito y lo tenemos en estos 4 libros, ¿verdad? Pero es uno en sí, es un mismo mensaje, que son las buenas nuevas de cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ya vino, sí, ya vino a cumplir ¿qué? Todo lo que se había profetizado a través del Antiguo Testamento. Por eso es que hay que estudiar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. De ahí pues las cartas, las epístolas paulinas, bueno, el libro de los Hechos, que nos habla de esa iglesia primitiva, de qué era lo que hacían los apóstoles, las cartas paulinas, Romanos, Corintios, todas estas, que lo que nos va dando son lineamientos en cómo la iglesia, y recuérdense que cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de usted y yo como personas, de cómo la iglesia debe conducirse, de cómo la iglesia debe vivir. Lo vamos a encontrar ahí, así como en las epístolas, ¿verdad?, de Santiago, San Pedro y Juan. Y por último, pues el libro de Revelación, que es la que nos viene a decir pues cómo serán los tiempos finales. Entonces, estamos acá claros con esto, espero yo, ¿verdad? De ahí pues tenemos que Dios nos manda a mantenernos en esa doctrina. Fíjese bien. En primer lugar, nos está diciendo claramente la palabra, nos está diciendo la palabra que, fíjese bien, la palabra nos está diciendo claramente en qué debemos perseverar. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de los apóstoles. Ahora, esa doctrina ya está en la Biblia, ya está. Entonces, ¿qué sucede cuando viene una persona con nuevas doctrinas? ¿Qué sucede cuando viene una persona con nuevas ideas? Tenemos que venir y asimilar eso, aceptar eso y vivir en base a eso y perseverar en base a eso. La misma Biblia nos da la respuesta. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Bueno, los apóstoles de los que nos habla la Biblia. Vamos a hablar más adelante del apostolado actual, de los nuevos apóstoles o los que se han autonombrado apóstoles, pero no es el tema para el día de hoy. Vamos a platicar más adelante de todo esto. Pero la Biblia es muy clara y categórica en qué doctrina debemos perseverar, de qué apóstoles. Cualquier persona que venga y que ahora venga con nuevas doctrinas, se autonombre apóstol y empiece con nuevas cosas, no es en eso en lo que debemos perseverar. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Bien, Dios nos manda a mantenernos en esa doctrina. En 1 Corintios, en el capítulo 11 y versículo 2, de 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 2, si usted me acompaña, se lo voy a agradecer. Mire lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Dice así: os
alabo, hermanos. Miren qué bonito, ¿sí? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. ¿Y qué? Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Te cuenta de esto? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Esa es la doctrina. Retienen la doctrina tal y como se les entregó, tal y como está en la Biblia. Eso es lo que nos está diciendo. No hay cosas nuevas, mis amados hermanos. No hay cosas nuevas, no hay cosas por inventar. Ya lo que el Señor quería decir está en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces Dios nos manda, en primer lugar, vamos entendiendo dos cosas. Uno, que debemos perseverar en la doctrina, o sea, en las enseñanzas. ¿En las enseñanzas de quién? De los apóstoles. ¿Qué es lo que usted tiene en su Biblia? Ya hablamos qué libros están ahí. Dos, nos dice y nos manda que retengamos tal y como se nos han dado esas enseñanzas. Nosotros debemos perseverar reteniendo tal y como se nos han dado esas enseñanzas. Repito, no hay cosas nuevas, no hay nuevas revelaciones. Lo que Dios quería decir, ya lo dijo. Y ahí está en su santa palabra, para usted, para mí y para todos los demás. Entonces, acá vamos a ir entendiendo y nos vamos a ir dando cuenta de lo que eso significa. Bien. Tercer lugar, mire esto. Mire qué delicado usted. Ya lo sabe, qué bien. Ahora, Dios nos manda a enseñar y a servir en base a esa doctrina, a ese conocimiento, a esa enseñanza que hemos recibido. Mire, en el libro, en Segunda de Timoteo, ahí para que me acompañe, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Vamos acá a ver un poco esto, por favor. Y esto es muy importante. Muy bien, vamos a estudiar, vamos entendiendo que es doctrina, es el conocimiento que debemos de recibir. Sana doctrina es un conocimiento no adulterado. Muy bien, y vamos entendiendo que la Biblia me dice en qué doctrina, en qué conocimiento debo yo perseverar, y vengo y entiendo que esa es la doctrina de los apóstoles. Estamos muy bien, pero viene el tercer punto. Ahora yo debo entender que, me dice que debo retener tal y como he recibido ese conocimiento. Ahora me dice que debo enseñar y servir en base a esto. Según Timoteo capítulo 4 y versículo 1 nos dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Póngale atención a esto. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se lo vuelvo a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Mire esto, ¿qué dice? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces viene: prediquemos, redarguyamos, reprendamos, exhortemos. ¿Con qué? Con paciencia y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que hemos recibido. Ese es el conocimiento que hemos recibido, que está ahí en la santa palabra de Dios. Bien, pero también nos previene que no todos van a querer aceptar eso. De una vez nos previene acá en la misma Biblia. Vea usted la línea. Nosotros somos entonces llamados
a enseñar, somos llamados a predicar. Si nos toca redarguir, pues redarguir. Si nos toca reprender, pues reprender. Si nos toca exhortar, pues exhortar. ¿En base a qué? ¿A lo que se nos ocurre? No, en base a lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que usted, pues, va estudiando. Muy bien. Pero no todas las personas van a aceptar eso. No todas las personas lo van a aceptar. En el versículo 3 nos dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Va a haber tiempo en el cual la gente no va a querer, no va a soportar el estudio de la palabra de Dios. La gente va a querer estudiar de cualquier cosa, va a querer hablar de cualquier cosa. Mire, estudiemos tal libro, mire, veamos, hablemos de tal tema, lo que sea, menos la palabra de Dios. Le va a oír a la palabra de Dios. No la soportarán, no soportarán la sana doctrina. Por supuesto que van a haber pláticas donde se utilizará un versículo por acá, otro versículo por acá, que se retuercen a manera pues de algo decir para llevar y desviar a la gente. Claro que eso se va a dar, pero la sana doctrina como tal, la enseñanza de la palabra de Dios tal como es, no la van a soportar. ¿Por qué? Bueno, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vea esto, qué triste y qué lamentable. Sino que no la van a soportar la sana doctrina, no van a soportar estudiar la Biblia, no van a soportarla. ¿Por qué? Porque van a tener comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Van a querer estar escuchando, van a querer escuchar algo que les agrade, van a ponerle atención únicamente a aquellos que les digan lo que les quieren decir, aquellos que les hablen de lo que ellos quieren escuchar, pero de la palabra de Dios, la cual nos confronta, la cual nos redarguye, la cual nos exhorta, pero que también nos alimenta, pero que también nos llena. Estas personas no lo van a soportar. Entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. O sea, maestros carnales, personas carnales que se van a amontonar de acuerdo a sus propias pasiones. ¿Hablando de qué? Bueno, hablemos de cualquier cosa que nos motive, que nos emocione, que nos cause placer de alguna forma, que nos haga sentir bien, que nos interese, que nos llene. Sí, hablemos de todo ese montón de cosas, menos de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apartarán el oído, apartarán de la verdad el oído. Porque simple y sencillamente se van a desviar, no, se van a alejar. Y aquí es donde usted entiende el por qué. El por qué las iglesias donde se predica sana doctrina, es poco el número de sus miembros. Es poco. Porque la gente no la soporta. Porque la gente se amontona a donde les hablan un montón de cosas bonitas, cosas que los motivan, cosas que les gusten, cosas que les hacen pasársela bien, cosas que los hacen reírse, cosas que no sienten los 30, 45 minutos, porque qué buenos chistes se manda ese hermano, la verdad, qué buena prédica, porque qué buena que hubo, qué chistones voces, uno se la pasa bien en ese momento. Aparta su oído de qué, de la verdad, y se vuelven ¿qué? Y se volverán aquí a las fábulas, se vuelven a los cuentos, les fascinan eso, las fábulas, ya no la Biblia. Les encanta estudiar libros escritos por hombres y analizar libros escritos por hombres que los motivan, hombres de mucho éxito en la parte financiera, en los negocios. ¡Wow! Me motiva, eso les encanta. Se sienten motivados por eso, ¿sí? Por anécdotas, por fábulas, pero no por la palabra del Señor. ¿Qué clase
de gente la que no quiere aceptar o no soporta la sana doctrina. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Quién es la gente? ¿Son aquellas personas espirituales las que no la van a soportar? ¿Son aquellas personas que están en una buena relación con Dios o al menos están intentando tener una relación con Dios? Acompáñenme en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 3. Acompáñenme, por favor. Dice así. 2 de Timoteo 3 en adelante. Y también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esos, evítalos. Se da cuenta qué clase de hombres, cuando me refiero a hombres, son hombres y mujeres, qué clase de personas son las que no soportan o no soportarán la sana doctrina. Bueno, lógico, son hombres amadores de sí mismos, hombres que lo que buscan es su bienestar físico, su placer físico, ¿verdad? Obviamente estas personas son avaros, son vanidosos, son soberbios, blasfemos. Y aquí nos los describe claramente y son personas que van a tener apariencia de piedad, oiga bien, que tendrán apariencia de piedad, ¿pero qué? Pero negarán la eficacia de ellos. Cosa, la verdad, con apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ellos. O sea, no van a ser personas que claramente dicen, no, mire, yo soy un hombre carnal. No, darán apariencia. Tendrán mucha apariencia de ser muy espirituales, pero al final de cuentas son carnales. Dios nos previene acerca de estas personas. Oiga bien, Dios nos previene acerca de esas personas. Nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 15, Mateo capítulo 7 y versículo 15, nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, ¿pero qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y por supuesto que por sus frutos los vamos a conocer. A esas personas vanidosas, a esas personas amadores de sí mismos, a esas personas avaras, claro que los vamos a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos les conoceréis. Claramente nos está diciendo acá la Biblia que nos tenemos que guardar, ¿quién? De esas personas, de esos falsos profetas, de esas personas que son lobos vestidos de ovejas. Estas son las personas, aquellas que no nos van a predicar también la sana doctrina. Tendrán apariencia de piedad, tendrán mucha apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que tenemos que ir teniendo cuidado con esto. Ahora, para ir finalizando esto, Dios nos dice claramente qué tenemos que hacer con aquellos que no enseñan sana doctrina. Y aquí es importante, mis amados hermanos, que usted lo tome muy en cuenta. Siempre en 1 de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 3, nos dice así, en 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Se lo vuelvo a leer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué tenemos que hacer? Apártate de los tales. Pero para eso, para poder discernir, para poder darnos cuenta de quién predica sana doctrina y quién no predica sana doctrina, debemos conocer nosotros esa doctrina. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Conocer esa sana doctrina, conocer de doctrina para poder nosotros discernir, para poder diferenciar. Y entonces, si alguien está predicando una doctrina que no es la correcta, que no es sana, debemos apartar nuestro oído de ahí, debemos apartarnos nosotros de estas personas. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante con nuestros estudios, ir conociendo doctrina para que nosotros podamos entonces tomar decisiones y estar con los ojos abiertos, estar velando y no ser engañados. Vamos a arrancar con esto, ¿verdad? Así que lo esperamos el próximo jueves a la misma hora. En el nombre del Señor, que esto será para bendición de todos. Dios nos lo siga bendiciendo.